A finales del año 2013, el presidente de Kazajistán le entregó al presidente español de visita oficial en el país un regalo insólito: las fichas de los 152 españoles que estuvieron presos en los campos de trabajo de Karagandá, cuando el país era una república soviética. Quienes tuvimos la curiosidad de hojear los documentos, supimos que los prisioneros españoles del Gulag representaban a todos los que habían luchado en la guerra civil: falangistas, militares franquistas, militares republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas. Lidia Sokolova nació a orillas del Volga, en la República Soviética de los Alemanes. Cuando Hitler invadió Rusia, Stalin ordenó su desaparición y la deportación de todos sus habitantes a las estepas de Kazajistán. Estos niños son los descendientes de los alemanes deportados de sus tierras del Volga. Como es natural, ni desconfían de sus vecinos ni guardan secretos de Estado. Pero en tiempos de Stalin no era así. Entonces, a los más pequeños se les enseñaba a callar. Era una imprudencia hablar de lo que ocurría alrededor, y más aún de aquellos que vivían entre las alambradas en la esquina de la calle. O de los altos gerifaltes soviéticos que entraban y salían del edificio de la policía secreta en Dolinka. Aquí residía el mando del Gulag. Gulag son las siglas del sistema de campos de trabajo forzoso y estaba controlado por la policía de Stalin. En 1936, Stalin dictó una nueva figura delictiva: el enemigo del pueblo. Para el sospechoso de semejante crimen, significaba su inmediata detención, los duros interrogatorios y la condena de 5 a 25 años de trabajos forzados en el Gulag. De la noche a la mañana, sus amigos y familiares se convertían en apestados. Lidia Sokolova apenas ve ni oye y se expresa con dificultad. Pero ahora, con 85 años, quiere saber por boca de una extranjera lo que ocurrió al lado de su casa, a los vecinos que vivían tras las alambradas del Gulag. Todo empezó el 18 de julio de 1936, cuando el ejército colonial de España en Marruecos se sublevó contra el gobierno constitucional de la República. Las tropas golpistas de Franco cruzaron a la península. Se les unieron otros militares rebeldes y avanzaron desde el sur hacia Madrid y el norte de España. Las víctimas republicanas del Gulag son de alguna manera una consecuencia de la guerra civil española y del exilio. Por los pilotos y los marinos republicanos sorprendidos por el desenlace de la guerra civil en territorio soviético. Los niños de la guerra. Es bien sabido que en la Unión Soviética habían llegado unos 3.000 niños de la guerra, acompañados de maestros y otro personal auxiliar. La Unión Soviética acogió a estos niños y niñas, en su mayoría hijos de afiliados al Partido Comunista de España. Iban acompañados por profesores, médicos, enfermeras y cuidadores españoles. El que fue niño de la guerra, Manuel Arce, confiesa que todo lo que recuerda del embarque en Santurce y el viaje hasta Leningrado es una intensa emoción, la de viajar por primera vez. Tenía 8 años. Pues nos recibieron, vamos, fue algo apoteósico, la gente, pues... En fin, nos abrazaban, lo primero que hicieron es ducharnos a todos, cambiarnos la ropa, porque teníamos muchos viejos, muchos. Su compañero en aquel viaje, José María Bañuelos, también tenía 8 años. Nos pusieron unas ropas de
como vestidos de marinero infantiles, como estos trajes de marinero que ponen aquí en las comuniones, algo parecido. Bueno, de allí nos distribuyeron en varias casas de niños. Nosotros fuimos a Obninskoye y Arce también fue a Obninskoye, que era la mayor de todas ellas, de todas las casas que hicieron fue la mayor. Ahí estábamos 600 o 600 y pico niños. Como todos los asilados españoles en la Unión Soviética, los niños dependían directamente de la dirección del Partido Comunista de España. Algunos profesores de los niños mostraron su disconformidad con el sectarismo ideológico del temario y les costó muy caro. Como el caso del doctor José Bote, que su andadura hacia el Gulag comenzó cuando los inspectores españoles detectaron que sus alumnos sabían más geografía que marxismo y fue depurado. Pero también es cierto que los niños españoles asilados en la URSS fueron recibidos y tratados con los mejores cuidados, mejor incluso que la mayoría de los niños soviéticos de su edad. Como en unas vacaciones soñadas, vivían en una nube. Mientras, la guerra civil continuaba en España. Hitler apoyaba activamente a los sublevados de Franco y Stalin al gobierno constitucional de la República. A finales de marzo de 1939, unos días antes de acabar la guerra civil, varios barcos con bandera tricolor de la República se encontraban fondeados frente a Odessa, esperando una carga que nunca iba a llegar. También, como parte de la ayuda soviética que el gobierno de la República pagaba con las reservas del Banco de España, pilotos españoles eran entrenados en la base de Kirovabad, en la República Soviética de Azerbaiyán. La guerra ha terminado. Burgos primero de aquí, 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. Miles de republicanos pasaron a Francia y otros lo hicieron camino del norte de África o hacia las costas de América, dando comienzo a un largo y doloroso exilio. Francisco Ramos Molins, ingeniero y oficial de la República, pudo pasar a Francia. Allí fue recluido como otros muchos republicanos españoles, pero al poco tiempo una casualidad le llevó a Moscú. Y pasa la frontera con su gente. Les requisan las armas, que es llamado por el partido, por el PCE, a Rusia para dar cuenta de ese fracaso en la guerra. En ese tiempo llegan el barco este que llega a Leningrado con niños pequeños. Y entonces él, que en principio tendría que tener como destino la Academia Frunze, lo mandan como profesor a Odessa a cuidar, a hacer de maestro de estos niños, él y unos cuantos más. Pero eso ya tenía el sentido de castigo de alguna manera. La cuarta promoción de pilotos españoles republicanos de Azerbaiyán se licenció en la primavera de 1939, cuando la guerra civil había terminado. Vicente Montejano es uno de los últimos pilotos de Kirovabad y con la ayuda de su hijo recuerda la incierta situación en la que se encontraban en la Unión Soviética. Hasta entonces pues, estuvimos como una pinta. Hay un tiempo donde decía él están como con pinzas porque es una especie de limbo donde ellos pertenecen a un ejército que ya no existe porque ya no hay ejército de la República. La República ha pagado, bien pagado, por su formación y por su manutención y todo, y ya no paga nadie, y entonces están siendo invitados de honor, pero unos invitados cada vez más indeseables, pues porque cuestan dinero y de momento no les son rentables a la Unión Soviética. Los soviéticos también dieron asilo a los marinos españoles republicanos y los barcos fueron confiscados.
Los directores de las casas de reposo donde estaban alojados los pilotos habían enviado algún que otro informe negativo sobre los pilotos y los marinos. No se habían integrado bajo ningún concepto en la vida soviética. Aún más, durante 2 años hicieron gestiones para salir de la Unión Soviética con destino a otros países o repatriarse a España. Julián Fuster, cirujano jefe de sanidad de un cuerpo de ejército republicano, se exilia en Moscú. 2 meses después del fin de la guerra de España, Fuster se quedará atónito como el mundo entero con la firma del pacto entre Stalin y Hitler. A los pocos días de sellar su amistad con Stalin, los nazis atacaron y sometieron a Holanda, Bélgica y Francia, y lo intentaron con Inglaterra. Y sin embargo, Stalin seguía siendo amigo de Hitler. La enorme extensión de Kazajistán, más de 5 veces el tamaño de España, tenía una población escasa para satisfacer las necesidades de la minería y de la industria soviética. Pero Stalin consiguió colonizar el territorio por la fuerza, con las deportaciones de pueblos y regiones que creía desafectas a su régimen, con los presos comunes y políticos del Gulag y finalmente con los prisioneros de guerra. El 22 de junio de 1941, el hasta ayer amigo de Stalin, Adolf Hitler, ordenó a sus ejércitos cruzar las fronteras de la URSS. Pese al caos producido por la invasión y las apremiantes necesidades de la guerra, las autoridades soviéticas dieron la orden urgente de poner a salvo a todos los niños españoles. De noche tuvimos que salir con mochilas a la estación de ferrocarril, y nos llevaron a Moscú, y de Moscú por el río Volga, pues primero por el canal y luego por el río Volga, en unas gabarras, eran gabarras, no eran barcos, pues nos llevaron allí a Saratov. Hubo diversas formas de evacuación. Un poco desorganizado fue porque claro, los alemanes avanzaban tan rápido que a los rusos no les dio tiempo ni de reaccionar. Nos evacuaron a la región del Volga, la región de los alemanes del Volga, que a los alemanes los expulsaron porque eran colaboradores, se conoce que fueron colaboradores de los nazis, y los expulsaron de allí. Llegamos en el momento cuando acaban de recoger la cosecha. Y claro, les dejaban llevar lo que podían llevarse cuando los deportaron. Todo el ganado que tenían, la cosecha toda recogida, además muy organizado, lo tenían y todo, pues se quedó allí y eso nos vino muy bien. En octubre se incorporó a los ejércitos invasores alemanes una división española de voluntarios, la División Azul, en la que sirvieron 47.000 españoles. Los oficiales eran militares profesionales de Franco y la tropa, supuestamente, voluntarios falangistas. Aunque las razones para ir a la guerra eran tan variadas como diferentes eran cada uno de ellos. Bueno, pues no, más que nada, bueno, también. Después éramos muchos y no había que trabajar nada. Pues algunos marchamos. Para mí un problema económico de que pasaba miseria no era suficiente para poderse ir. Creo que se fue por eso y porque quería conocer el mundo, oye. Yo creo que quería conocer el mundo. Siempre hemos sido muy aventureros en la familia. Fue enorme, aquello fue muy emocionante. Empieza el viaje, al llegar a Hendaya, y entonces desde ayer le llamé y le dije, mira, me voy, le dije a mi padre que mira, me voy a Rusia. ¿Qué me dices? Sí, tal vez que me ha avisado. Fuimos para San Sebastián y allí estuvimos unos 15 días casi, hasta que se reunió todo
un batallón que armaron, ¿vale? Y allí a Alemania. Pues llegamos a Grafenberg, que era una ciudad así de Baviera. Allí juramos bandera al fin. Pues tira probablemente para Rusia, bueno, hasta llegar a... Hacíamos unas marchas diarias que venían a ser de 25 a 30 y tantos kilómetros. Y pues, a los pocos días de estar andando, empezaron a soltar, empezamos a soltar cascos y caretas, sobre todo caretas antigas, y quedaron todas las... Yo no recuerdo en Rusia, haberme puesto, tener casco. En principio no, bueno, eran bulos, era Radio Makuto, ¿no? En principio decía que íbamos a Moscú, nos mandaba para el frente más al norte. O sea, a una parte del Volsco estaban los rusos y a otra parte nosotros. Nosotros hicimos una cabeza de puente para meternos en... Bueno. O sea, al pegarme el tiro, yo di una vuelta de la frente. Yo no sé, la fuerza de los disparos, que me di una vuelta y me caí. Como allí te venían balas de cualquier lado, pues una bala ya tuve suerte. Y nada más me rozó aquí y la nariz, pero el ojo al pasar me lo vació. Caí al suelo sin conocimiento. Cuando volví, menos mal que me levanté, porque estamos rodeados de rusos. Y menos mal que me levanté, si no, te pincha con las bayonetas, si te has muerto o algo. La invasión nazi radicalizó la desconfianza de Stalin hacia todos los extranjeros que vivían en la Unión Soviética. Hasta que empieza la guerra, el hecho de que no se asimilen se mira mal. Se mira muy mal por parte del personal, de los jefes del Partido Comunista Español, que ya están exiliados allí. Pero claro, ya cuando empieza la guerra y ya es o estás conmigo o estás contra mí, pues ahí es donde los que no están conmigo, detenidos y a los campos. No solamente eso, sino que ya empiezan a detectar que hay chivatazos, que dentro de su ámbito de amistad, de repatriados aún no, expatriados al revés, existe esa comunicación que de repente alguien dice no sé qué, es que no hemos comido bastante, o esto está sucio, o aquella mujer que está trabajando en la calle, ¿cómo es posible con este frío? Cualquier comentario negativo, por más tontito que fuera, si llegaba a oídos de quien no debía de llegar, ya era un castigo. Y veían cómo desaparecía este o desaparecía el otro, y entonces ya entre ellos decían, esto aquí no. En febrero de 1943, el Ejército Rojo intenta romper el cerco de Leningrado. La batalla se produce cerca de la aldea de Krasny Bor. El sector está defendido por la División Azul, que ha de contener y vencer a los soviéticos que luchan por su tierra. El choque resulta pavoroso y sangriento, pero los soviéticos no consiguen romper el cerco. Más de 1.200 españoles murieron en la batalla y otros tantos volvieron heridos o mutilados. Los 372 españoles que cayeron prisioneros de los soviéticos desaparecieron y se les dio por muertos. Lo hirieron, pero yo no sé en qué batalla fue. Lo hirieron ahí, es donde lo cogieron prisionero, y de ahí ya se quedó con los rusos. Se me operaron, me limpiaron el ojo. Los llevaron éramos 5 o 6. Nos llevaron ahí en un sótano de las casas. Ahí era donde nos tenía. Desde mi punto de vista, mi padre pasó un tiempo en Siberia. Estuvo herido en la guerra y no podía trabajar. Tuvo un accidente. Es decir, que se cayó la mina y mi padre se quedó totalmente herido, fatal. Y luego de Saratov nos trasladaron a Stalingrado ya, a la fábrica de tractores de Stalingrado, que fue precisamente cuando nosotros fuimos antes del bloqueo, pero ya el bloqueo nos pilló allí.
y estábamos trabajando, en vez de tractores hacíamos munición. Lo que es el frente de batalla, las trincheras estaban a 400 metros de donde estábamos nosotros trabajando. Pues todavía no había cumplido los 14, 13 años. Bombardeos a diario, caían las bombas y los obuses y nosotros allí trabajando, no podías. Había que trabajar, había que producir municiones para el ejército. Por fin los soviéticos consiguen romper el cerco de Stalingrado y el Ejército Rojo toma la iniciativa. Libera el Cáucaso y avanza imparable hacia el oeste. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños fueron deportados a las estepas de Asia Central en la República Soviética de Kazajistán. La orden de vigilar a todos los extranjeros por ser espías potenciales lleva a la detención de 25 pilotos republicanos. Primero son trasladados al campo de tránsito de Novosibirsk y después, en pleno invierno, al campo de Krasnoyarsk, en Siberia. Nunca jamás les juzgaron, y a algunos sí les juzgaron, pero por cosas concretas, por la huelga de hambre, o yo no sé si por alguna... No, intentos de fuga, no, bueno, por algunas cosas puntuales. Los pilotos pasan un año en Krasnoyarsk, forzados a trabajar hasta la extenuación, en penosas condiciones y con medios precarios y peligrosos. Trabajan 14 horas en una serrería, por una comida insuficiente y repugnante. Y entonces yo no sé si es por despiste o por agotamiento o algo así, pues se va detrás del madero y lo siguiente son sus dedos en el cristal. Le curaron de maravilla. Muy bien. Le curaron de maravilla. Yo no sé cuál de los dos, si él como dueño de la mano o yo como médico, pondría más velas en el altar de los cirujanos que hicieron esa obra de arte a un preso. A un preso, que al Estado en principio le debería importar menos, pero de hecho a ese cirujano le importó lo mismo que si fuera el secretario general del partido. A los marinos detenidos se los llevaron también al nordeste de Siberia para construir un ferrocarril. Pero a finales de 1942 fueron reagrupados junto a los pilotos y otros asilados españoles y enviados en trenes de carga más lejos todavía, a los campos de trabajos forzados de Kazajistán. Bueno, también cuenta desplazamientos me contaba desplazamientos en vagones de ganado, en unas condiciones terribles y días, y luego sacarles, pues no sé si amenazados con los perros o bajarles de una patada en el culo, cosas de esas. Llegaron a las estepas de Karagandá 66 pilotos y marinos españoles, que vivirían juntos en cautiverio hasta 1948. Al llegar a Karagandá, después de semanas de viaje en tren y tratados como ganado, les esperaba lo peor: los 36 kilómetros que les separaban de los campos. Era el mes de diciembre, y para llegar andando al infierno se tardaban 12 horas de penosa marcha, caminando por la estepa nevada y con temperaturas de 30 grados bajo cero. El campo de Kokusek tenía una población reclusa de 15.000 civiles, hombres, mujeres y niños de varias nacionalidades, a veces familias enteras. Al principio de la guerra, la mortandad en el Gulag de Kazajistán llegó al 65% de la población reclusa. Aunque es de justicia decir que la cifra aterradora de muertes no era mucho más alta que la que padecían los ciudadanos soviéticos de pleno derecho. Pero bueno, se comía bien en los campos. Bien comparado con cómo se comía. O sea, los que estaban en libertad no tenían mayor racionamiento que nosotros. Por la mañana nos daban un trocito de pan, no eran 100 gramos, menos, de pan negro, además que añadían las peladuras de patata y todo para que abultase más, no se tiraba allí, no se tiraba nada, ¿no? Y untado un poquito con aceite de girasol. Cogíamos la funda de la olmada, el que iba de turno, ¿no?
le ponían allí los trocitos aquellos de pan y él lo traía y lo repartía. Las migas que quedaban eran para el que estaba de turno, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacíamos? Cuando veníamos con ellos íbamos dando bandazos contra la pared para que hubiese más migas. Las minas de carbón eran peligrosas y el trabajo durísimo. Hoy en las canteras se despedaza el material con explosivos y se acarrea en enormes camiones. En la época del Gulag, miles de prisioneros picaban y desmenuzaban el mineral con simples picos y palas y lo acarreaban con cestas y carretillas. Como recuerda el hijo del prisionero Julián Fuster, ir a las minas, a las fábricas o a trabajos más livianos era cuestión de físico. Un dudoso criterio científico decidía el destino de los prisioneros. Llegaba una comisión médica y hacía desfilar a los presos desnudos, de espaldas. Entonces comprobaban la turgencia de sus nalgas. Según fuese la turgencia de sus nalgas, eran obreros de primera, de segunda, de tercera, es decir, destinados de nuevo al trabajo de las minas, de las fábricas o a otros trabajos auxiliares. El trabajo físico continuado y brutal y la atmósfera polvorienta hacía estragos entre los prisioneros de las minas. Los presos estaban continuamente amenazados por los accidentes, las temperaturas extremas y la insuficiente comida e higiene. Al límite de sus fuerzas, la tuberculosis o cualquier otra enfermedad infecciosa era mortal de necesidad. Nadie sobrevivía. La conquista de Stalingrado en 1943 y el avance del Ejército Rojo hacia el oeste mejoró las condiciones de los presos con un aumento de 150 gramos de pan al día y cierta relajación del trato de los guardias con los presos. Aquí, en los campos de Spassk y Kokusek, se encontraron por primera vez en 1942 prisioneros de la División Azul franquista con los pilotos y marinos republicanos. No han quedado recuerdos fiables del encuentro de unos y otros en los campos y prisiones del Gulag, pero sí sabemos que a partir de entonces estarían juntos en las protestas, en las huelgas de hambre y en algunas revueltas. En una de ellas participó el divisionario Eusebio Rodríguez. Pese al horror vivido en el Gulag, su familia nunca le escuchó quejas o reproches por los sufrimientos pasados en cautiverio. Solamente lo único que recuerda como mal fue lo del tema del juicio ese que le hicieron, sí, eso sí. Que hicieron una huelga de hambre y ahí fueron muy duros, le rompieron unos dientes para meterle la comida, todo ese tipo de historias que hacían. No, bueno, allí nos llevábamos muy bien todos. Además es que entre los de la División Azul había también varios colectivos. Había los divisionarios que habían ido porque eran falangistas, porque eran los que fueron a la División Azul, pero fueron con intención de pasarse al otro bando. Y claro, se pasaron al otro bando, pero los rusos en vez de ponerles en libertad, los mataron también a los campos. Luego hubo varios que estaban en los campos también de los marinos del Juan Sebastián Elcano y de los pilotos. Fue a parar a uno de los peores campos, los campos del hambre, como los llamamos en Kazajstán. Allí en aquellos campos del hambre fue donde realmente fue consciente de la barbarie y la brutalidad a la que fue sometido el pueblo ruso en aquellos campos. Salir a por pan o a llevar pan o no sé qué, con dos soldados rusos con sus fusiles. Y entonces hace un frío que pela y en medio del camino los dos soldados rusos le cogen los fusiles y le dicen «Toma, español». Y para calentarse se dan una hermosa paliza uno a otro, mientras él tiene los dos. La pregunta que me hacía yo, me hacía mi hermana, luego hacían mis hijos cuando se enteraron, ¿y por qué no se escapaba? Y la contestación suya era ¿a dónde? ¿A dónde? Aislados y olvidados, los españoles del Gulag, falangistas o republicanos, tenían poco que discutir sobre opciones políticas y mucho que ganar si se mantenían unidos, vinieran de donde vinieran. Porque nunca desechó tener una amistad ni con comunistas ni con falangistas. Él no se movía. No era del tipo visceral de no puedo ser amigo tuyo porque eres de una u otra ideología.
Todas aquellas batallas ideológicas, ¿no?, de antaño se habían borrado dentro de las alambradas soviéticas. Eran españoles y tenían que convivir juntos con un único fin: sobrevivir, recuperar la libertad y volver a la patria. Llevaban 6 años conviviendo en circunstancias muy malas con gente de la división. Entonces supongo que a estas alturas pues tampoco importaba tanto. Habían inventado la reconciliación 25 años antes de que la inventáramos los demás, o la inventaran los demás. Los niños de la guerra llegaron por delitos comunes, principalmente por hurto, porque muchos de ellos habían robado durante aquellos años lúgubres de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hambre hacía estragos. Pero vimos que descargaban un camión de ropas, de buzos para el trabajo y tal y cual, y vimos dónde los metían. Por la noche fuimos a robar los buzos y nos cogieron. Nosotros no cogimos más que un par de ellos. A 8 años. Te montan en los trenes y a los campos de concentración, a los campos de trabajo. Yo siempre digo de concentración, pero son campos de trabajo. Trabajé en todos los sitios, en la tala de bosques, en las minas de sal, en Solicams. 3.000 subimos. Solamente quedábamos 600. Entre esos 600 estaba yo. Yo las únicas veces que le he oído relatar verdaderas cafradas que sucedían en los campos era con amigos que venían a cenar a propósito de conocerlo y de ir, que entonces sí que lo explicaba. Pero yo nunca he podido ni relatar. Nunca he podido ni relatarlo porque era como si lo tienes que olvidar. Porque creo que él tampoco podía. Un francés liberado del Gulag en 1946 certificó en este sencillo papel que había conocido a españoles republicanos prisioneros en los campos de Karagandá. Son las primeras noticias que llegan a Occidente de los españoles en el Gulag. Y después tenemos la gran campaña realizada por la Federación Española de Deportados e Internados Políticos desde Francia para la liberación de los marinos e internados republicanos en Karagandá. Quien lo sabe es el Partido Comunista de España. Y el Partido Comunista de España no es que no haga nada por ellos, sino que para el Partido Comunista de España ellos son traidores. La respuesta de los comunistas españoles llegó a través de las páginas del Mundo Obrero, que toda la campaña de Karagandá es un montaje falangista lanzado por la dictadura fascista, capitaneada por los anarquistas, con la ayuda de las potencias. Entonces, ni le interesa, ni además puede hacer nada, porque claro, tampoco se pide que el Partido Comunista de España en el exilio vaya a escribir a Franco a decirle, oye, que tienes ahí unos de los otros y que los saques. También hubo una respuesta en la Unión Soviética con el fin de contrarrestar la campaña de difamación que se hacía en Francia. Trasladaron, mejor dicho, a los republicanos españoles de Karagandá al campo número 159 de Odessa para repatriarlos, salir en libertad, pero dentro del territorio soviético, o permanecer dentro del Gulag. Unos 18 internados firmaron y salieron en libertad en agosto de 1948, mientras que los demás miembros del grupo permanecieron dentro de las alambradas soviéticas, gente clasificada como de mentalidad fascista. A los que no aceptaron la ciudadanía soviética, los trasladaron a los campos de Borovichy y Makarino, al norte de Moscú. Allí volvieron a coincidir los pilotos republicanos con prisioneros de la División Azul y juntos organizaron una huelga de hambre.
Los dispersaron y los enviaron más lejos, a Siberia y Kazajistán. En 1948, una noticia llegada de las estepas de Kazajistán conmueve al mundo. Los soviéticos han detonado con éxito una bomba nuclear. Tuve noticias y no presencié la prueba nuclear, pero sí vi el resplandor. O sea, dicen que era el resplandor de una bomba atómica. Ahora, igual era la aurora boreal. Ahora dijeron, es la explosión de una bomba atómica. Que no vimos ni ruido, ni explosión, ni nada. Simplemente vimos el resplandor. Posiblemente creo que ese resplandor estaría a 200 o 300 kilómetros de donde estábamos nosotros. Pero se veía en el cielo el resplandor. Aquel mismo año de la explosión atómica se endureció la represión de la Unión Soviética, causando estragos entre el grupo de asilados españoles. En Moscú son detenidos el piloto José Tuñón y el que había sido niño de la guerra, Pedro Cepeda, por intentar fugarse de la Unión Soviética en los baúles de un diplomático argentino. Como cómplices son detenidos otros 2 españoles que trabajaban con ellos en la embajada argentina, Fuster y Ramos Molins. Y lo que pretendían era ayudar a salir a mi padre y a Tuñón para presentar esto ante la ONU, porque no solamente no dejaban salir a mi padre y a otros muchos que estaban, sino que había marineros y aviadores republicanos que estaban recluidos en gulags desde hace muchísimos años. Fue un fracaso, sí. A los 4 los detuvieron por el tema de los baúles, que Fuster y Molins no tienen nada que ver. Ellos no sabían absolutamente nada. Lo que pasa que es que al registrarlos encontraron que había mucha documentación pidiendo salir de Rusia y criticando, por supuesto, el sistema. Saliendo de casa, lo detuvieron en el tren, le dijeron síguenos. Él, lo que tuvo la sensación esa de que tenía que volver para vernos, estiró del freno, dice, siempre decía una tontería porque era invierno y no puedes huir donde está todo nevado y donde las huellas te siguen y porque tampoco estás preparado para nada. Pero hizo eso. Él se tiró, se hizo además daño al tirarse del tren, lo cogieron enseguida y desapareció. Interrogados y torturados en la Lubyanka, condenados a 10 y 20 años y tras un largo viaje en trenes de ganado, llegan a Kazajistán. Ramos al Karlak de Karagandá, el doctor Fuster al de Kingir. En 1953 muere Stalin y una inevitable sensación de cambio recorre la Unión Soviética y el resto del mundo. El tema de la repatriación es que es importante en el sentido de que los liberan tras la muerte de Stalin en un contexto de amnistías que no debe ser interpretado como un gesto particular hacia la España franquista, sino que medidas análogas fueron tomadas hacia italianos, japoneses, alemanes, otros prisioneros de guerra o internados extranjeros. Tras difíciles negociaciones, complicadas por el empeño del gobierno franquista por protagonizar la liberación de los prisioneros, la Cruz Roja embarca en Odessa a 286 españoles, en su gran mayoría prisioneros de guerra de la División Azul. Con ellos volvían 19 desertores de la División Azul y 34 asilados republicanos con los que habían compartido las cárceles y los campos del Gulag. Bueno, la mayoría de los niños que estábamos allí, la mayoría queríamos volver. Pero queríamos volver, pero nadábamos entre 2 aguas. Volver a un país libre, más que nada queríamos volver por las familias, no por el régimen ni por nada, ni porque tuviésemos nada contra Rusia. Una vez que salimos de las aguas rusas ya prácticamente ya éramos libres, ¿no? Se hizo cargo la Cruz Roja francesa.
La experiencia para mi padre fue una especie de experiencia positiva, con todo lo que se pueda creer uno, es una experiencia positiva. No sé si es porque salió del pueblo que estaba muy... Aprendió todo lo que sabía, mi padre lo aprendió en Rusia. Yo creo que ya se volvió, yo siempre digo que se volvió marxista-leninista de alguna manera, porque es que él cuando volvió había muchísimas cosas de España que él no... le costaba mucho trabajo digerir. En el campo se aprende mucho. Por eso digo que allí es donde aprendí lo que eran los verdaderos comunistas. Es que confunden estalinismo con comunismo. O nos quieren hacer entender que el estalinismo es el comunismo. No es así. Stalin fue un dictador que se aprovechó de la situación para... El comunismo no es dictadura. Stalin no era no, fue un aprovechado que... Otros, en cambio, como es el caso del piloto montejano, no querían recordar ni el nombre del lugar en el que estuvieron prisioneros 12 años, los mejores años de su vida y para él perdidos. El recuerdo de mi infancia es allá. O sea, allá no tenía ni nombre. Yo no sé nada de la muerte de Manolete porque entonces estaba allá. En el barco liberiano Semiramis regresan 286 repatriados, en su mayoría pertenecientes a la División Azul que habían estado cautivos en Rusia y que, merced a los desvelos de Franco y de su gobierno, vuelven a España y se reintegran a sus hogares. La propaganda franquista olvidó en sus crónicas a los otros españoles, desertores y republicanos, con los que habían compartido cautiverio y habían llegado con ellos. En todos cuantos las presencian. La fotografía del ser querido, que el paso del tiempo habrá ido transformando y al que dentro de unos instantes se tendrá al lado del corazón. Hay una foto que se ve mi padre y Alfredo que se están abrazando justo bajando del Semiramis. Y en el Canciones para después de una guerra, una de las últimas imágenes de Canciones de después de una guerra es mi tío Alfredo abrazando a mi padre. Yo cuando desembarqué, yo buscaba a un hombre, mira, ese es mi padre, el que está en esa fotografía, al lado de Lenin. Yo buscaba a un hombre alto, yo era un crío y a mi padre lo conocía alto, mucho más alto que yo. Yo buscaba a un hombre alto, con el bigotillo aquel clásico del año, y ni tenía bigotillo, ni era alto, ni tenía bigote. Y claro, no lo encontraba por ninguna parte. Que eso es lo que tenemos en casa, la única cosa que tenemos que se trajo mi padre de Rusia, que es este jefe. No fue fácil para los republicanos recién llegados adaptarse a la vida española de entonces. Algunos incluso pidieron volver a Rusia y volvieron. Los que se quedaron en España fueron interrogados y controlados. Se temía que vinieran como agentes infiltrados de los soviéticos. Te preguntaban en qué fábricas habías trabajado, cómo se llamaba el director, qué es lo que producían, o sea, cosas de estas, que yo creo que a ellos no les interesaba para nada. Ellos solo vendían a Norteamérica. Los datos que te sacaban a ti se los vendían a Norteamérica. Yo saqué esa conclusión. Porque ¿para qué coño quería España todo eso? ¿Quién era el director de la fábrica? No tiene ni pies ni cabeza. No eran muy eficaces estos controles, y prueba de ello es que Bañuelos en menos de un año había creado una célula comunista con sus compañeros de trabajo. Habían pasado 2 meses desde la llegada del Semiramis, cuando estalló la más famosa y sangrienta revuelta del Gulag. La revuelta del campo de Kingir, en Kazajistán. Un prisionero español que ya conocemos, el Dr. Fuster, tuvo una actuación protagonista. Y fue uno de los muchos testigos de la revuelta de 40 días de Kingir. Hay 2 menciones de Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag. Sí que en el libro de Anne Applebaum, el Gulag, la historia de los campos de concentración soviéticos, sí que menciona la labor de Fuster junto con el grupo de enfermeras para salvar la vida de los presos.
Testigos presenciales contaron que Fuster estuvo operando a los heridos durante 72 horas seguidas, sin dormir y sin comer, mantenido con tazas de té hasta que cayó al suelo sin conocimiento. Por fin, en 1956, Fuster consiguió salir de la Unión Soviética. Se había casado de nuevo, tenía una hija y volaron los tres a París y después a Barcelona. Cuando Fuster volvió, vivió de Rusia, vivió aquí pues a lo mejor 3 meses hasta que le dieron el permiso para irse a Cuba. Fuster es que eran amigos del alma. Fuster estaba, cuando volvió del Congo, volvió y estuvo en Palafrugell, que es donde conoció a su última esposa, y tuvo a Rafael, que era un chico joven. Siempre me he dicho, bueno, Rafael, es un milagro que estés vivo, porque realmente es un milagro que mi padre hubiera podido salir ileso de tantas aventuras o desventuras, como queramos llamarlo. La foto del campo también, del campo del Kendir. Sí, Fuster murió en Tarragona en 1991, a los 80 años de edad y después de una vida de novela. En cualquier circunstancia, él consideraba que era algo básico para comenzar o para hacer cualquier cosa, era siempre ir con la verdad por delante. Todos los españoles del Gulag vivieron experiencias extraordinarias, merecedoras de los mejores relatos. Es tan cierto como que cualquiera de ellos hubiera preferido ahorrarse las desventuras y desgracias y haber vivido la juventud en libertad. Son ya muy pocos los supervivientes de aquella tragedia vivida por españoles que combatieron entre sí durante la Guerra Civil y que para sobrevivir al Gulag borraron sus diferencias. Lidia Sokolova nos ha hecho saber la profunda pena que le ha producido recordar a quienes compartieron con ella aquellos años terribles de su infancia y juventud. Dice Lidia, además, que recordar, desgraciadamente, no va a evitar que vuelva a ocurrir. En el cementerio próximo a los campos de Spassk y Kokusek reposan los cuerpos de más de 5.000 prisioneros del Gulag de Karaganda. Unos monolitos erigidos por sus diferentes países lo recuerdan. España tiene un lugar para levantar el monumento a los suyos. El epitafio elegido es el más lacónico posible. Sin distinción entre republicanos o divisionarios. Aunque fuera por causas bien diferentes, juntos compartieron el peor castigo que pueda haber, el de ser esclavos de otros hombres. Y esto es lo que ahora queremos recordar. En algunos viajes nos surge al paso un foco de interés inesperado y acudimos a la llamada de la curiosidad, sin temor a cambiar el sentido y las intenciones que teníamos al partir. Este es el caso. El interés por conocer a los jinetes de las estepas cambió inesperadamente por seguir la pista de unos españoles de diferentes ideologías que fueron a parar a los campos de trabajo forzados de Stalin. Es una historia que ocurrió cuando nada de todo esto existía, ni nadie soñaba que pudiera existir. Astana es la capital de Kazajistán y casi todo lo que se puede ver y pasear apenas tiene 20 años. En tiempos de la Unión Soviética, pocos viajeros occidentales llegaban hasta aquí y los que obtenían permiso eran avisados de la importancia estratégica de puentes, ríos, carreteras, campos, calles y edificios, y que por tanto no se podían fotografiar, bajo pena de espionaje y alta traición. En el río que atraviesa la ciudad, que ayer tenía una importancia estratégica vital y ultrasecreta, hoy no está prohibido pescar, ni bañarse ni sentarse en la orilla con los pies en el agua, ni hacer música si apetece. Y sin embargo, nadie molesta.
ni nadie se siente molestado. Un placer. Llama la atención que hay un elevado porcentaje, el 30% de la población, que no son asiáticos. Son de raza caucásica y casi todos ellos descienden de los deportados, los que Stalin expulsó de sus tierras y los obligó a vivir y a trabajar aquí. La mayoría de los kazajos son musulmanes y sin embargo nadie lo diría, ni por la vestimenta ni por la naturalidad en el trato entre hombres y mujeres. Aunque más insólito todavía resulta encontrarse templos y lugares de rezo de otras religiones. Pero es que aquí la religión pertenece al ámbito de la intimidad personal y cada uno es libre de vivirla como mejor le parece. Nunca se sabe dónde ocurrirá lo que nos haya de ocurrir. Vakit Dusenbayev fue nombrado aquellos días embajador de Kazajistán en Madrid y se tomó con muchísimo interés la noticia de prisioneros españoles en el Gulag kazajo entre 1941 y 1956. Empezamos a investigar, nos pusimos en contacto con el Archivo Estatal de Kazajstán y descubrimos el tema de los españoles que pasaron por el Gulag de Karagandá. Y allí aparecieron las fichas de la KGB, con el nombre, la procedencia, el oficio y el día de ingreso y salida del sistema de trabajos forzados del régimen soviético. Nos pareció un tema muy humano, un tema relacionado con la memoria histórica que podría interesar tanto en Kazajstán como en España. Yo hace 2 años no tenía ni idea de que había unos españoles que habían pasado por aquí. Descubre uno todos los días datos, hechos que generan nuevos espacios de cooperación. La decisión de Stalin de deportar a millones de personas a Kazajistán fue una tragedia de consecuencias incalculables, incluso para el propio tirano. Gracias a él están aquí, claro, tuvieron que pagar un precio muy caro y muy alto, pero la Iglesia está hoy aquí gracias a Stalin. Camino de Karagandá pensaba todavía que lo más interesante de la historia de los españoles del Gulag era que habían convivido juntos, siendo de ideologías antagónicas, franquistas y antifranquistas. Karagandá debe su desarrollo a las minas próximas de carbón. El combustible al alcance de la mano hizo posible el asentamiento urbano y la creación de industrias relacionadas con la siderurgia. Hay en Kazajistán minerales de todas clases, desde gas y petróleo hasta uranio y oro. Pero la aportación de toda esta riqueza al conjunto de la Unión Soviética nunca fue proporcional a lo que Moscú devolvía a la República de Kazajistán. Una afrenta que los kazajos no olvidarán. A pocos kilómetros de Karagandá está Dolinka. Aquí son mayoría los kazajos alemanes y ucranianos, y todavía queda gente que recuerda para su desgracia los tiempos del Gulag. La intención de convertir en museo el antiguo cuartel general del Gulag de Karagandá es recordar lo que ocurrió con el sistema de trabajo esclavo de la Unión Soviética. Aunque lo que sobrecoge al visitante no son tanto las fotos, los documentos y las recreaciones del drama, sino la sordidez de sus sótanos, de las mazmorras. Aquí hay un rastro de los españoles del Gulag, fichas, alguna foto y otros documentos, pero igualmente silencio total sobre el encuentro en los campos de los republicanos con los franquistas. En el olvido no hay distinción. Julián Fuster era cirujano y fue condenado por el artículo 58. Curaba a la gente y prestaba ayuda médica en el campo.
Ayudó a sus compañeros heridos en la rebelión y por eso fue muy respetado. De él solo había opiniones positivas. Fuster fue un preso muy significado, pero preguntado por el encuentro y la convivencia de los españoles de diferente bando, reconoce no tener información. Fuera de cámara, nos recordó la ley no escrita del Gulag. Aquí solo rige el interés, y el único interés es sobrevivir. La historiadora kazaja Ekaterina Kuznetsova nos recordó que la pretendida reeducación de los presos tenía además otros propósitos. Aprobaron la orden número 00447 el año 1937, según la cual se daba comienzo a una represión indiscriminada. En la orden se decía que el propósito de la represión masiva era además la colonización de las zonas más alejadas de la Unión Soviética. En España, como en todos los países que tuvieron compatriotas en el Gulag, es este un asunto para los especialistas, para los guardianes de la memoria. Y abre una vía para los investigadores en un campo de exploración histórica totalmente inédito. En Barcelona, en el Archivo Nacional de Cataluña, hay una valiosa colección de documentos sobre la guerra civil y el exilio de los republicanos. La investigadora Dolores Cabra rescató en Moscú los archivos de los niños de la guerra y los depositó aquí porque le ofrecían las mejores condiciones para su depósito y estudio. El archivo de Salamanca es el depositario de los documentos facsímiles de la KGB entregados por el presidente kazajo al español, donde se detallan las circunstancias conocidas de los españoles cautivos del Gulag en Kazajistán. Luisa Iordache es una historiadora de la Universidad de Barcelona. Luisa cree que lo importante de esta historia es que llegue al mayor número de gente posible y que además sirva para superar los sectarismos. En Madrid existe un museo sobre la División Azul e igualmente se prestaron a facilitarnos contactos y documentación sin ninguna clase de exigencia o contrapartida. Han pasado muchos años y no es fácil encontrar testimonios directos de los que fueron prisioneros del Gulag. Tuvimos el privilegio de conocerlos y de compartir un tiempo de nuestras vidas. Los protagonistas nos facilitaron además valiosos documentos y anécdotas de su cautiverio y de su vuelta a España. Gracias a todos ellos. Sin duda, el escenario que resume la tragedia del Gulag es el cementerio de Spassk, donde descansan más de 5.000 seres humanos de muchas nacionalidades. Hay que volver a decirlo. Murieron esclavos de otros hombres. Que nunca les llegue el olvido.